Nos fuimos. Ya mis queridísimos, hoy día vamos a ver osteoartrología de cabeza ósea, la segunda patita del día de hoy. Esta clase es bastante densa, no es por deprimirlos, pero yo la voy a tratar de hacer un poquito más amena, no pasando tanto detalle irrelevante. Así que espero les quede lo más claro posible. La cabeza ósea está compuesta principalmente por 22 huesos. De esos 22 huesos, 14 pertenecen al viscerocráneo y otros 8 pertenecen al neurocráneo. Y en cada una de estas divisiones que tiene la cabeza ósea, tanto viscerocráneo como neurocráneo, vamos a encontrar huesos que van a ser pares y otros impares. Por ejemplo, el viscerocráneo está compuesto por huesos pares como el nasal, lagrimal, cigomático, maxilar, palatino y la concha nasal inferior, y huesos impares como la mandíbula y el vómer. Y en el caso del neurocráneo, vamos a tener huesos impares como el frontal, el esfenoide, el etmoide y el occipital, y huesos pares como son el parietal y el temporal. De los cuales estos 5 huesos van a ser considerados huesos neumáticos, como el hueso frontal, el hueso esfenoide, el hueso etmoides, el hueso temporal y el hueso maxilar. Noten un detalle, el hueso se llama maxilar a secas, no maxilar superior, y el otro se llama mandíbula. Esa terminología se dejó ocupar hace mucho tiempo, maxilar superior e inferior. Por ende, maxilar se refiere al hueso que está en la región superior del techo de la boca y la mandíbula en el piso de la boca. Aquí vemos una visión anterior. ¿Por qué era importante estudiar los planos, los ejes y todo ese tipo de materia para entender esto? Entonces, cuando digo una visión anterior, en el fondo estoy viendo una imagen en un plano frontal en una visión anterior. Si doy vuelta a la cabeza, es una visión posterior. Entonces, ese es el hecho de aprenderse los planos y los ejes. Aquí podemos ver principalmente una visión anterior de la cabeza ósea, donde vamos a diferenciar lo que es el víscero del neurocráneo. Víscero-cráneo es de la región superciliar, donde uno encuentra la ceja acá. Si yo tirara una línea aquí, transversal imaginaria, de aquí hacia abajo yo le considero víscero-cráneo. De ahí hacia arriba y hacia atrás, el neurocráneo. Y neuro porque envuelve al encéfalo. Tiene que ver con el sistema nervioso. Aquí a la vez también vamos a encontrar 3 cavidades importantes. Uno que es la cavidad orbitaria, donde se deposita el bulbo ocular, el órgano de la visión. Tenemos la cavidad nasal, por donde yo inspiro y expiro, y también puedo tener la capacidad de olfatear, ¿cierto? La olfacción. Y la cavidad oral. Como pueden ver, tanto en la cavidad orbitaria como en la cavidad nasal, tiene bastante hueso alrededor. Mientras que la cavidad oral tiene 2 huesos en su techo, tiene un hueso que está más asociado a la pared anteroinferior, o sea, hacia anterior e inferior, y el piso de la boca está dado principalmente por musculatura, como el músculo miloioideo, que lo vamos a ver en algún momento. Aquí vamos a ir reconociendo huesos, para ir entendiendo cómo se llaman y dónde se ubican. Primero tenemos un hueso bastante amplio, plano, predomina el plano sobre el ancho y el espesor, que es el hueso frontal. Aquí también se ve a los costados otro hueso, que son los huesos parietales. Cuando tengamos uno en la mano vamos a ver que es totalmente plano. Hay uno derecho y uno izquierdo, por eso es un hueso par y este es un hueso impar. Más bajito vamos a tener los huesos temporales. Aquí apenas se ve el hueso esfenoide. Después vamos a ver que el hueso esfenoide es un hueso bastante grande y eje de la cabeza ósea. Es un hueso que está de forma transversal y se termina uniendo abajo un hueso llamado etmoides, que son como huesos ejes de la cara y del neurocráneo. Acá ya en el viscerocráneo encontramos huesos como por ejemplo el cigomático, que es parte de la formación del pómulo. Aquí tenemos la mayor y menor del esfenoide, del hueso esfenoide, que dejan una fisura, un conducto, tienen especie de cuando hablé de los accidentes óseos, fisuras, conductos, para el traspaso de estructura, por ejemplo, el foramen infraorbitario, el foramen supraorbitario, el foramen mentoniano acá, o mental, es para el paso de ciertas estructuras. Aquí apenas vemos también parte del esmoide que es parte de la formación de la cavidad orbitaria,
este huesito de color anaranjado, el hueso lagrimal. Después tenemos el hueso maxilar. Los huesos nasales, donde está la sutura armónica acá, o plana. Aquí se ve parte del hueso etmoide con una lámina que se llama la lámina perpendicular y las conchas nasal media, como también las conchas nasales inferiores, que es un hueso independiente, aquí también formando el tabique, que son dos huesos los que forman el tabique, que es la lámina perpendicular del etmoide y el vómer, y hacia inferior, contactando hacia arriba con el hueso temporal, formando la articulación temporomandibular, está la mandíbula. Y también este derivado óseo que son los dientes, no son huesos, es un derivado óseo, donde se inserta tanto en el maxilar como en la mandíbula a través de una articulación de tipo gonfosis, que es parte de la fibrótica. Partiendo por la cavidad orbitaria, aquí en el fondo tenemos una cavidad orbitaria del lado izquierdo, por ende, si yo me oriento en mi cavidad orbitaria izquierda, voy a tener una pared que se llama la pared lateral de la cavidad orbitaria, un techo, un piso y una pared medial. La pared medial estaría asociada hacia la nariz, por eso aquí vemos el hueso nasal. Y la pared lateral estaría asociada hacia la región del pómulo. La pared superior está compuesta por los siguientes huesos. Uno es el hueso frontal y otro es la parte de un hueso que se llama el ala menor del efenoide. Eso comprende el techo de la cavidad orbitaria. La pared medial está compuesta por varios huesos. Desde anterior hacia posterior, partimos primero con el hueso maxilar, el hueso lagrimal, que tiene por nombre lagrimal, pero que aquí deja un canal, que es para que se traslade la lágrima hacia la fosa nasal. Después más adelante vamos a ver eso. Hueso lagrimal, antes conocido como unguis, porque tenía forma de uña. Y la palabra unguis deriva a formar uña. Tenemos una lámina acá que se llama la lámina orbitaria del etmoides, ya que pertenece al hueso etmoides y conforma o configura parte de esta pared. Y el último, que aquí no está representado, vamos a encontrar parte del cuerpo de un hueso que se llama efenoide, que es el mismo del ala menor. Entonces la pared medial en orden de anterior hacia posterior, maxilar, lagrimal, etmoides y parte del efenoide, principalmente parte del cuerpo. Después vamos a tener un piso. El piso está compuesto principalmente por el hueso maxilar, como pueden ver acá, parte del hueso cigomático, y al fondo vamos a ver el proceso palatino, o sea, el hueso palatino que tiene un proceso que se llama el proceso orbitario del palatino. Y en su pared lateral, por último, vamos a encontrar el hueso cigomático, el ala mayor del efenoide, que después cuando veamos el efenoide completo vamos a entender cuál es el ala mayor y el ala menor, y parte del hueso frontal. Entonces esto es lo que vamos a conocer como una cavidad orbitaria, y la cavidad orbitaria es prácticamente como una especie de pirámide, donde la base es bastante cuadrilátera, y el vértice se encuentra asociado apuntando hacia el conducto óptico, que es por donde pasa el nervio óptico. Entonces es una pirámide con un vértice hacia posterior y una base hacia anterior. Por eso tiene 4 paredes. En la cavidad nasal, silencien por favor los micrófonos. En la cavidad nasal vamos a encontrar, formando el tabique nasal, dos huesos primordialmente. Uno va a ser el hueso etmoides, con su lámina perpendicular, que va a tener conexión a través de este hueso con la cavidad neurocraneal. Y aquí tiene el hueso etmoide tiene una especie de cresta, que tiene por nombre crista cali, como cresta de gallo. Y la parte inferior de esta lámina perpendicular vamos a formar la otra parte del tabique nasal, que es el hueso vómer. Entonces el tabique nasal está compuesto principalmente por esos dos huesos. La cavidad nasal, si lo vemos desde una porción frontal, una visión frontal, vamos a entender que la cavidad nasal también tiene paredes. Va a tener una pared superior, una pared medial, que está dada por el tabique, una pared inferior y paredes laterales. Acá principalmente vemos la pared medial. El piso está compuesto por el hueso maxilar y por el hueso palatino hacia posterior.
Aquí retiramos el tabique, este tabique fue retirado, y vemos principalmente la pared lateral, donde la pared lateral está compuesta en un segmento por el hueso nasal, parte del hueso maxilar. También vemos involucrada la concha nasal inferior, parte del esmoides. Acá podemos ver el hueso palatino. Por eso el palatino llega a la cavidad orbitaria, porque el palatino tiene una lámina que es transversa y una lámina que es vertical. Y esa lámina vertical es la que, o perpendicular, es la que llega hacia la cavidad orbitaria. Y por último, hacia posterior, vamos a encontrar una parte del hueso fenoide que tiene por nombre proceso pterigoideo. Entonces, todos esos huesos van a ser componentes de la pared lateral. Vuelvo a insistir, en el piso de la cavidad nasal está el hueso maxilar y el palatino, y en el techo vamos a encontrar el hueso nasal, parte del hueso frontal, que acá no, como es un corte más parasagital, no se ve, y el hueso etmoides, principalmente su lámina cribosa. Aquí se ve que parte del techo de la cavidad nasal también participa el frontal. Como acá es un corte parasagital, no se logra identificar. Y más hacia posterior está el cuerpo del esfenoide. Aquí vamos a ver una estructura asociada a los huesos neumáticos, que son los famosos senos paranasales. Cuando a mí me da sinusitis, se me inflaman los senos paranasales, que duele bastante porque todas estas regiones están innervadas por un nervio que es uno de los nervios más dolorosos del cuerpo, que es el trigémino. Estos huesos poseen unas cavidades por dentro. Por ejemplo, aquí tenemos una representación del hueso maxilar, donde vemos el seno maxilar. Y este seno maxilar tiene conductos de drenaje, porque aquí hay un epitelio mucoso que permite la secreción de mucus y que va siendo drenado a través de conductos hacia las fosas nasales, hacia la cavidad nasal, donde después ese líquido es evaporado y se sale por la narina. Narina se llama el orificio de la nariz. Como les decía antes, en la generalidad de histología, estos huesos son considerados huesos neumáticos por este tipo de ampliaciones que tienen dentro de ellos, a forma de cavidades. Un detalle importante, por ejemplo, el que podemos encontrar acá, que las muelas o los molares en el fondo están muy cercanos a este seno. Si yo retiro una muela, puedo generar un absceso aquí. Entonces, bacterias que habitualmente vienen en la boca pueden pasar a este seno y pueden generar una infección. Si esta infección ingresa al hueso, es súper, súper complejo retirarlo y puede causar un gran problema. Por ende, es importante que si algún día tienen una extracción de la muela, esto quede bien sellado. Acá también vemos parte del hueso frontal, una cavidad, que es el seno frontal, que también lo vemos acá y también lo vemos acá. Generalmente el doc, cuando uno va a ver al doc, el doc le golpea con la punta de un dedo en la zona de la frente y en la zona del pómulo. Si usted genera dolor y lleva varios días botando una secreción verde, verde pastosa o amarillenta y con mal olor, es probable que tenga sinusitis con esa característica. Y duelen demasiado. A la vez, como son cajas de resonancia y se tapan los conductos, uno no puede hablar de manera normal, sino que habla como, por decirlo de una manera más, como habitualmente molestaban antiguamente, como los gangosos. Uno se pone gangoso al taparse los conductos. Entonces uno habla como más bloqueado. Acá también encontramos otro tipo que ya no son senos, pero participan de forma como hueso neumático, que pertenecen tanto, principalmente están asociados con el hueso, es como la tapa arriba y el hueso por frontal, mientras que por abajo el que las da es el etmoides, lo que se llaman las celdillas etmoidales. Aquí ya no hablamos de senos o ampliaciones, sino que hablamos de celdillas. Y hay unas celdillas etmoidales anteriores y unas asociadas hacia la región posterior. Y por último, en el cuerpo del esfenoide encontramos un seno que se llama el seno fenoidal, que lo podemos ver acá y lo podemos ver acá. Cada uno de estos senos va a tener un drenaje distinto. Nosotros tenemos tres tipos de conchas. Una concha nasal superior, que la da el hueso etmoides. Tenemos acá, que aquí no está representada, una concha nasal media, que aquí la podemos ver, apenas, pero se ve algo, concha nasal media. Y una concha nasal inferior.
Cada uno de estos senos va a drenar a una de estas conchas a través de un conducto y la apertura se va a llamar meato. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente particularidad. El seno fenoidal y las celdillas hemoidales posteriores van a drenar a través de una apertura que está asociada a la concha nasal superior. Entonces va a drenar hacia la concha nasal superior. Mientras que el hueso frontal, su seno frontal, las celdillas esmoidales anteriores y el hueso maxilar van a drenar hacia la concha nasal media. Ahí tenemos la apertura del seno, ¿cierto? Maxilar. Y a través de un conducto que se llama el conducto nasolagrimal, que está configurado principalmente por el hueso maxilar, el hueso lagrimal y la concha nasal inferior, va a discurrir ese líquido y va a salir por un conducto que antiguamente se llamaba el conducto lacrimonasal, hoy día se llama nasolagrimal, para drenar hacia la cavidad nasal. ¿Qué tiene de importante esto? Primero, como les decía, le da liviandad a la cara. Si esto fuera totalmente denso, la cara tendría a tener más densidad y eso nos llevaría a andar con la cabeza más agacha, probablemente. Y caja de resonancia, ayudando a la fonación. Otro detalle importante aquí, tenemos una mucosa que es altamente irrigada. Entonces la fosa nasal aquí, con estos cornetes, tanto la concha nasal superior, media inferior, corneto, concha, similar decirlo, como acá dice cornete, concha. Hoy en día el nombre más correcto es concha. Si usted lo ve en una visión frontal, como lo vemos acá, aquí vemos la concha media y la inferior. Cuando viene el aire viene dando como vueltecita y aquí a forma de remolino, o sea, un flujo turbulento, ingresa rodeando estos cornetes. Al rodear los cornetes que están altamente vascularizados, el aire se calienta e ingresa hacia la tráquea, hacia la faringe y después la tráquea a la temperatura corporal. Entonces también, aparte de eso, de cualquier otra función, los cornetes de las conchas permiten eso, calentar el aire. Aquí tenemos una visión superior del piso de la cavidad nasal, donde el piso está conformado por los dos palatinos, ya que un hueso par, uno derecho y uno izquierdo, y el hueso maxilar. Todo lo que se ve en este color como beige es el hueso maxilar. Aquí vemos la concavidad del seno maxilar. Y aquí vemos el conducto nasolagrimal. ¿Qué ocurre con ese conducto? Vamos acá. La glándula lagrimal va insertada en este sector, que es como súper externo. De aquí una cavidad y una impresión que deja esa glándula. Cuando produce la lágrima, se derrama alrededor del bulbo ocular y termina confluyendo acá. Aquí hay un conducto que se llama el conducto nasolagrimal y que desciende hasta la fosa nasal, que en la fosa nasal estaría triangularmente hasta acá, en la apertura piriforme que se llama. Esta apertura, que tiene forma de pera. Entonces aquí se forma el conducto nasolagrimal y aquí termina drenando, para drenar hacia la nariz. Por eso es que cuando uno llora y esto se produce harta lágrima, aparte de bloquear el conducto, porque cuando bloqueó el conducto han echado agua en un embudo de golpe, el embudo se bloquea y el agua se derrama. Acá pasa lo mismo. El embudo se llena y la lágrima cae por la mejilla. O simplemente también hay mucho drenaje de lágrimas hacia la cavidad nasal y eso permite también generar romadizo cuando uno llora. Por eso que cuando usted se titule, uno le va a decir al papá, oh, el papá está tan emocionado que se le están cayendo ¿cierto? El mucus, para que suene más bonito. Y en el fondo es ¿por qué? Porque se llenó la cavidad, cayeron las lágrimas y por acá también se llenó y eso permitió que haya más secreción de mucus en la cavidad nasal. Entonces volvemos al piso, ¿cierto? De la cavidad nasal, compuesta por 4 huesos. El maxilar derecho, el izquierdo, el palatino derecho y el palatino izquierdo. Ese es el piso. Y la cavidad oral, aquí ocurre un juego de palabras, porque mientras que los palatinos y los maxilares eran el piso de la cavidad nasal, aquí pasan a ser el techo de esta cavidad, que es la cavidad oral. Y la cavidad oral, principalmente el techo está dada por estos 4 huesos, ambos maxilares y ambos palatinos.
Y la región inferior, en la cavidad oral, va a estar dada principalmente por la mandíbula, donde en la mandíbula podemos encontrar los siguientes hitos anatómicos, por ejemplo, el proceso condilar. Si se llama proceso condilar, me tendría que llamar la atención que este tipo de articulación es una condilia, y la condilia pertenece a las sinoviales, por ende es una articulación que me permite movilidad para el acto de deglutir, de masticar, de comer. Más que deglutir, porque deglutir es más faringe lengua, el acto de la digestión, de que es triturar el alimento, masticar. Acá hacia anterior tenemos un proceso que se llama el proceso coronoide, y ese proceso coronoide deja una escotadura. Este proceso coronoide está dado principalmente por la inserción de un músculo. Cuando un músculo se inserta en un hueso, y ese músculo empieza a estimular el hueso empieza a tener una desconfiguración, por decirlo de alguna manera, desconfiguración, pero es correcto que exista este proceso, en la cual estimula el hueso a generar este tipo de, llamémoslos cachitos, que en este caso es un proceso. Y aquí se inserta un músculo que es el músculo temporal, que es uno de los principales músculos para cerrar la cavidad oral. También está compuesta por una región que se llama la rama, donde encontramos un ángulo, y también está el cuerpo de la mandíbula, que vendría siendo este sector que delimito. También vamos a encontrar la protuberancia mental, o a veces en los libros sale como mentoniana, y los tubérculos mentonianos, o mentales. En el fondo aquí es porque hay inserciones musculares en este sector, y eso es lo que permite dejar huellas en la mandíbula. Por ejemplo, acá se ve una especie de rugosidad. Es aquí donde va insertado un músculo que se llama macetero, que permite también cerrar la mandíbula. También podemos encontrar un agujero que es el foramen mental, por donde sale un nervio que se llama eh, el nervio mentoniano del trigémino, que va a inervar sensitivamente esta región. O sea, cuando a mí me sale una espinillita por este sector en la piel, está sensada por ese nervio que pasa por ese agujero o foramen. Y a la vez, el foramen mandibular, que está por dentro, es por donde ingresa ese nervio. Entonces el nervio ingresa, pasa por dentro del hueso y termina saliendo por ahí. Aquí podemos ver de nuevo los procesos condilares a través de la cabeza, la mandíbula. Caput es cabeza, se refiere a cabeza. Y aquí vemos todo el borde posterior de la mandíbula. Aquí aparece en línea, por ejemplo, línea miloyoidea, cuando vimos el accidente óseo, que no lo expliqué tan específico, pero por ejemplo aquí dice línea miloyoidea. Entonces, es una forma de línea que permite la inserción para un músculo que sea miloyoidea. Por ende, el hueso adquiere ese nombre, o esa estructura, o ese hito anatómico adquiere ese nombre. Aquí tenemos foramen lingual, aquí tenemos algunas espinas, las espinas mentales, que permiten las inserciones de musculatura igual. En la siguiente tenemos una visión lateral de la mandíbula, donde vemos aún más clara el proceso coronoide. Vemos la escotadura o incisura mandibular y el proceso condilar, que es el que se asocia con el temporal para insertarse ahí, más que bien articular y generar el movimiento de la mandíbula. Aquí vemos la protuberancia mental, foramen mental, los procesos alveolares, que son los que denotan un registro de la inserción o de la articulación de estas piezas óseas. Si yo hago un corte sagital, o sea, de frente, ¿cierto? Aquí, y divido la mandíbula en un lado derecho y un izquierdo, me voy a encontrar con esta visión, donde la voy a ver por dentro. O sea, ahora estoy viendo esta cara que se ve acá, por dentro. Y aquí se ve mucho más clara la línea miloyoidea, se ve el torus mandibular, acá se ve una fobia, como un hundimiento submandibular. Aquí se ve un surco miloyoideo que también permite la inserción de ese músculo. Acá vemos un foramen mandibular que permite el ingreso de este nervio para que después salga por el foramen mentoniano. El ángulo, la región de la rama y la región del cuerpo. Aquí vemos una visión anterior de la cabeza ósea con un corte frontal. Y este corte lo coloqué principalmente para que entendamos cómo el hueso etmoides, que es donde está el puntero, tiene articulación con varios huesos y que permite en el fondo ser un hueso eje de la cabeza ósea. Este etmoide tiene en el centro una lámina que es la lámina perpendicular que permite generar el tabique nasal, y hacia arriba una cresta que se llama la cresta Galli, que ahí permite la inserción de lados del cerebro, que lo vamos a ver en algún momento en el sistema nervioso. Y hacia el lateral tiene unas masas que se llaman las masas laterales, que es donde vamos a encontrar las celdillas etmoidales, y también vamos a encontrar asociados
la concha nasal superior y la concha nasal media. Hacia abajo articula con un hueso, que es el vómer, a través de la lámina perpendicular, para formar el tabique nasal. Y en la región más posterior em, de la cavidad nasal vamos a encontrar lo que se llama las coanas, que es el punto de salida de la fosa nasal. O puede ser entrada, dependiendo si el aire va entrando o va saliendo. Entonces, cuando yo inspiro a través de mi narina e ingresa el aire pasa a través de esta concha que se llama la concha nasal, perdón, de este espacio que se llaman las coanas. Como pueden ver acá, de manera frontal se ve el seno maxilar y ahí ustedes pueden ver la relación estrecha que tiene con los molares. Aquí vemos el hueso cigomático cortado, aquí vemos el hueso frontal cortado y se ve parte del seno y cómo articula con el etmoide formando las celdillas etmoidales. O sea, las celdillas etmoidales no la forma principalmente o sea, la forma principalmente el etmoide, pero también participa en el cierre el hueso frontal por arriba. Y volviendo a las coanas también van a tener un techo, un piso. Principalmente el piso está dado por el hueso palatino. La pared lateral va a estar dada por el hueso maxilar hacia anterior y después nuevamente el hueso palatino hacia posterior, que después lo vamos a ver en un corte más bonito. Y el techo está dado por parte del hueso palatino y el hueso esfenoide, que lo vamos a ver en su momento. Acá tenemos el hueso, acá cometí un error si no miento, porque la pared lateral es el maxilar y después más hacia posterior está el hueso esfenoide con su proceso pterigoide. Corrijo ahí. Acá vemos el hueso esfenoide. Muchos dicen que parece una mariposa, otros dicen que parece un murciélago. Bueno, hay que tener bastante imaginación. Lo importante es que tiene alas. Y tanto los murciélagos como las mariposas tienen alas. A mí me parece más una mariposa. Tendría que concentrarme bastante para verla, pero una mariposa. Como podemos ver, aquí tiene una visión hacia anterior, y esta es una visión desde posterior. Acá estoy detrás del hueso esfenoide y acá estoy adelante del hueso esfenoide. Desde adelante hacia atrás, o sea, en la visión anterior, vamos a encontrar distintas estructuras. Por ejemplo, el ala mayor, que era la que había mencionado en la cavidad orbitaria. Está el ala menor, está el cuerpo del esfenoide. Hacia abajo están los procesos pterigoides, donde hay una lámina medial y una lateral. Vemos también forámenes o agujeros. Mientras que por posterior vamos a ver aún más la diferencia entre los procesos pterigoides, su lámina medial y su lámina lateral. Aquí vemos el cuerpo del esfenoide, donde aquí hay un espacio que se llama la fosa hipofisiaria, porque iba la hipófisis descansando. Antiguamente también mencionada como silla turca. Vamos a encontrar unos procesos clinoides anteriores, otros posteriores, que van a delimitar parte de esta silla turca, como también la fisura, una fisura grande acá que se llama la fisura orbitaria superior, que da el paso a varios nervios y arterias. Y como pueden ver, el ala mayor versus el ala menor es ahí el nombre, ¿cierto? También una región que es importante destacar que se llama la espina esfenoidal, que después vamos a ver que está asociado ahí a un agujero que se llama el agujero espinoso. Pero a grandes rasgos esa es la configuración del hueso esfenoidal. Es un hueso que va de forma transversal en la cara, pertenece al neurocráneo, donde va a permitir la inserción de diferentes huesos. Este es el hueso como que articula con la mayor cantidad de huesos de la caída, perdón, de la cabeza ósea. Con muy pocos son los que no articulan con él. Acá tenemos la cabeza ósea en una visión lateral, donde podemos encontrar la siguiente estructura. Aquí ya vemos más clarito el neurocráneo, con el hueso frontal, parietal, el occipital y el temporal. Como pueden ver, el parietal no tiene mayor característica que ser un hueso bastante plano y que es el cierre o las tapas laterales de la cabeza ósea. El occipital es un hueso más bien de la región basal. Y el temporal es de la región lateral inferior, porque la lateral superior sería el parietal. Donde acá podemos encontrar la escama del temporal, como también podemos encontrar un proceso acá que se llama el proceso mastoide, el meato auditivo externo, y también podemos encontrar lo que se llama el arco cigomático, que está compuesto por dos huesos, tanto por el cigomático como el temporal. El temporal facilita un proceso que se llama el proceso
cigomático del temporal. ¿Por qué se llama proceso cigomático del temporal? Porque pertenece al hueso temporal, pero articula con el hueso cigomático. Y acá encontramos el proceso temporal del hueso cigomático. Pertenece al cigomático, pero le facilita la articulación al temporal. Acá vemos el punto de unión entre la articulación temporomandibular a través de su cóndilo y de la fosa temporal, o mandibular, mejor dicho, porque ahí articula la mandíbula. La mandíbula la estudiamos. Y acá lo importante destacar es que hay algunas fosas, por ejemplo, está la fosa temporal, es una fosa que está delimitada aquí, como pueden ver. Y acá en la región inferior hay una fosa que se llama infratemporal, que la vamos a ver más adelante. Otro detalle importante destacar acá son los puntos de unión de los huesos neurocráneos. Por ejemplo, el punto de unión entre el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso efenoide en su ala mayor y el hueso temporal, este punto de unión tiene por nombre terion, que es un punto craniométrico. Puntos craniométricos son los puntos que permiten medir una cabeza ósea para, de alguna manera, enterarnos si es de varón, es de dama, dependiendo de la metodología que se utilice. Hay otra metodología que estudia los dientes para saber la edad. Esto lo ocupa mucho en medicina legal. Otro punto de unión que es importante es el asterion, que es la unión entre el hueso parietal, temporal y occipital. También en la región superior vamos a encontrar lo que se llama el bregma, que es la unión entre ambos parietales más el frontal, y el lambda, que es la unión entre ambos parietales y el hueso occipital. Después, cuando veamos visiones desde arriba y veamos la fontanela más adelante, vamos a entender a qué me refiero. Yo al cortar el arco cigomático me encuentro con una fosa acá, que es la fosa pterico-palatina, que pertenece a la región infratemporal. Esta región infratemporal está dada principalmente por los siguientes huesos, formando la fosa pterico-palatina. Vemos el proceso pterigoide por posterior y la tuberosidad maxilar por anterior, dejando una fosa acá, que es la fosa pterico-palatina. Y en el fondo de esta fosa va a haber parte del hueso palatino, por eso se llama fosa pterico-palatina. Y el fondo va a haber un agujero que va a permitir va a permitir el paso de una arteria importante que es la esfenopalatina. Por lo tanto, este agujero se llama esfenopalatino. Y hay varios agujeros más asociados, son alrededor de 7. No quiero caer en el detalle, pero hay varios agujeros asociados por el paso de nervios y arterias y vasos sanguíneos. Entonces, esto es conocido como la fosa arterico-palatina. Si hago un corte sagital y veo la cabeza por dentro, porque aquí estábamos viendo una visión lateral por externa. Esta es una visión lateral externa y esta es una visión lateral interna. La estamos viendo desde adentro. Y aquí podemos ver cómo se articulan los huesos. Aquí llegamos al momento de retomar la clase anterior. Yo dije que le iba a explicar cuando viéramos un surco, como el surco de la arteria meninge media. Entonces aquí lo que pasa es que la arteria meninge media deja una impresión en el hueso. Deja una huella. Y esa huella se llama surco. Entonces este surco permite el paso de una arteria. Hay una arteria que discurre a través de esto. Y eso es un surco. Aquí podemos identificar aún mejor lo que se llama la fosa hipofisiaria que está en el hueso esfenoide, con su proceso clinoide anterior y posterior. Aquí va la hipófisis. Aquí a esta altura, en el centro, iría el hipotálamo. Y hacia posterior vemos el hueso temporal por dentro, donde vemos la eminencia arcuata, vemos el foramen mastoideo, por donde sale el séptimo par craneal, vemos estructuras como por ejemplo el que está acá, que es el meato acústico interno, también vemos parte del proceso astiloide, y acá muy pequeñito se ve el proceso mastoide. Y en la base ya encontramos el occipital, que aporta con una porción basilar y una escama, que es gran parte del hueso y como pueden ver es plano, donde encontramos una protuberancia occipital interna y una externa. Acá vemos unido el hueso esfenoide con el hueso occipital, tienen una articulación. Esta articulación entre este hueso y el otro es una articulación de tipo cartilaginosa sin condrosis, o sea que en el futuro este hueso va a pasar a ser prácticamente uno solo, tanto la unión del hueso esfenoide con el occipital, ya que este cartílago pasa a transformarse en hueso. Aquí vemos la protuberancia occipital interna y como pueden ver la suma
de estos dos huesos va a formar lo que se llama el clivus, como indica acá. Y en la región más inferior del occipital vemos un tremendo foramen, que es el foramen magno, que permite el paso de cuando la médula se transforma a tronco encefálico. Una visión posterior, encontramos los huesos parietales. Aquí se ve parte de la mastoide de los huesos, ¿cierto?, temporales. Y aquí vemos el hueso occipital. El hueso occipital en sí es toda esta estructura. Pero acá yo tomé esta imagen para ejemplificar que podemos encontrar huesos supernumerarios, que no son considerados o contados dentro del esqueleto de los 208 huesos. Como por ejemplo los huesos suturales, que son considerados como los huesos wormianos o suturales. Están entre las suturas, pero no todas las personas lo tienen. Y también podemos encontrar otro hueso que se da mucho en la etnia inca, que se llama el hueso interparietal, que se llama el hueso del inca. Este hueso interparietal, la gente que proviene de la etnia inca, no todos lo tienen, pero algunos sí aparece, un hueso inconstante. Yo tengo un colega que un día hicimos una radiografía y encontramos que tenía huesos suturales. Tenía uno bastante grandote, me acuerdo que en el lado izquierdo. Y acá vemos la sutura sagital. Entonces, este tipo de unión, hagamos un ejemplo que todo el occipital aquí está unido por completo, no existe esta articulación transversa. Este punto de unión se va a tener por nombre lambda, ya que forma la letra griega, como cuando nosotros estudiábamos física y hacíamos la longitud de onda, ¿cierto? Ocupamos esa letra, la lambda. Aquí tenemos nuevamente una división lateral, pero ya vamos a entrar al estudio de la división que existe entre lo que se llama la calvaria y lo que se llama la base cráneo. Y eso ocurre a través de un corte que se hace de forma oblicua, que pasa principalmente por la región inferior del occipital y por la región supraaxilar. Cuando yo hago un corte aquí, me voy a encontrar con lo que se llama la base de cráneo, que es esto. Entonces, yo en el fondo destapo la cavidad craneal y me encuentro con la base craneal. Y esta base craneal va a estar dividida en tres sectores. En una fosa craneal anterior, una media y una posterior. La anterior está delimitada principalmente por los siguientes huesos. Como pueden ver, el principal límite de la cavidad craneal anterior es el hueso esfenoide, en el borde del ala menor, en el borde posterior del ala menor. Entonces, esta cavidad, o esta, más que esto ya no es cavidad, sino que es la fosa craneal anterior, va a estar participando tres huesos importantes. Uno es el frontal, que aquí se ve como en color lila o grisáceo. Acá vemos también el esmoides, con su lámina cribosa y la crista cali. Y hacia más posterior encontramos el esfenoide, con el cuerpo, el conducto óptico y el ala menores de este hueso. También encontramos la fosa craneal media, que es la región media de este base cráneo. Por eso su nombre. Está compuesta principalmente por el hueso esfenoide y el hueso temporal. Y la fosa craneal posterior va a estar dada principalmente por parte del hueso esfenoide, los huesos temporales y el hueso occipital, que es el que mayoritariamente forma esta fosa. Estas fosas van de forma escalonada. Este sería como el tercer piso, este sería como el segundo piso y por último el primer piso. Van de forma escalonada al mirarlo en una visión lateral. Para que entendamos lo que acabo de decir, es lo siguiente. Aquí estaríamos en la fosa craneal anterior. Después aquí a esta altura estaríamos en la fosa craneal media y después a esta altura estaríamos en la fosa craneal posterior. Entonces van de forma escalonada. Y también, esta es la cara endocraneal de la base cráneo. O sea, la estoy mirando desde adentro. Pero la cara exocraneal es cuando yo la miro desde abajo. Y aquí podemos tener también una división de acuerdo a zonas. Una zona que se llama la zona facial, que es la zona más anterior, donde podemos encontrar, por ejemplo, el arco dentario. Podemos encontrar el paladar óseo, dado principalmente por los maxilares y los palatinos. Podemos encontrar los forámenes palatinos, como el foramen palatino mayor y el menor, aquí no se aprecia mucho. De hecho, se ve bastante pequeñito ahí, pero tenemos principalmente que vemos con los palatinos mayores. Se ve las coanas, que era el punto de entrada o salida, dependiendo si el aire entra o sale, desde la cavidad nasal, las coanas.
y los procesos pterigoides, que pertenecen al hueso efenoide. También tenemos una zona media, una región media ahí, donde también es conocida como la zona yugular, donde podemos encontrar el clivo, que es el punto de unión entre el efenoide y el occipital. También encontramos el foramen oval, que es para el paso de nervios principalmente. El foramen espinoso, que está más hacia posterior, que pertenece al hueso efenoide, ahí está el nombre, foramen espinoso. Está en la espina del efenoide. También encontramos el conducto carotidio o canal carotidio, por donde va la carótida interna. Y también encontramos el foramen yugular, que es por donde va a pasar la yugular interna, entre otros. También vemos el proceso estiloide, por ejemplo. Vemos el punto de articulación de la mandíbula, en la fosa mandibular. Y la zona posterior occipital vamos a encontrar principalmente el agujero magno, o foramen magno, como pueden ver, el nombre magno es porque es bastante amplio. Y la escámala occipital, que es toda la parte plana de este hueso, donde vemos algunas rugosidades, como por ejemplo la línea nucal inferior, que permite la inserción muscular, y también la línea nucal superior, que permite también la inserción musculares. También vemos parte de los cóndilos occipitales. Aquí podemos ver tanto la visión endo como exocraneal, y aquí vemos la asociación de agujeros que van a tener comunicación desde afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, y van a permitir el paso de ciertas estructuras. Por ejemplo, acá encontramos lámina cribiforme, que es parte del hueso etmoide, que permite el paso de los filamentos nerviosos para sentir el olfato, el acto de la olfacción. Aquí en el efenoide encontramos el conducto óptico, que permite el paso del nervio óptico. Encontramos la fisura orbitaria superior, que permite el paso de nervios que van a ir a enervar principalmente el bulbo ocular, tanto para generar su movilidad como para la sensibilidad, como es el tercer, cuarto, sexto par craneal y el quinto par craneal en su primera porción. Después tenemos el agujero, el foramen redondo, donde va a pasar la segunda porción o el segundo ramo del nervio trigémino. También tenemos el foramen oval, donde va a pasar el tercer ramo del nervio trigémino. Acá tenemos el foramen lacerum, que no tiene una función tan relevante. Y acá tenemos la apertura del canal carotidio, por donde va a pasar la carótida. O sea, similar a lo que encontramos acá en la base exocraneal. O sea, si partimos de adelante hacia atrás, vamos a encontrar foramen oval, foramen espinoso, apertura externa del canal carotidio, acá en la apertura interna del canal carotidio. Aquí vamos a encontrar lo que se llama el foramen yugular, y acá vamos a encontrar lo que se llama el foramen yugular, un espacio, y aquí una fosa también que se llama fosa yugular, por donde va la yugular interna a salir hacia la región del cuello, en dirección al corazón. También vamos a encontrar un conducto para el nervio hipogloso, que es el nervio que inerva los músculos de la lengua y le permite la motilidad a la lengua, conocido como el conducto del nervio hipogloso. Y por último, el foramen magno. Entonces van a haber distintos agujeros de anterior hacia posterior que van a permitir el paso de la estructura. La calvaria es la tapita de esta especie de olla, que en el fondo es la cabeza ósea. Entonces nosotros aquí destapamos la cabeza ósea. Y la calvaria también tiene una visión exocraneal y una endocraneal. Entonces aquí visión superior la estoy mirando de superior a inferior, y la visión inferior la estoy mirando desde inferior a superior. Aquí podemos destacar la sutura coronal. De hecho, por aquí pasa el plano coronal exacto. Si yo hago un corte acá, es un plano frontal. Plano frontal, plano frontal. Si paso justo por esta sutura, se va a llamar plano coronal. Por eso que es simil decir coronal y frontal, pero en realidad el plano coronal pasa exactamente por aquí. Si yo me voy hacia atrás, hacia adelante, se va a llamar plano frontal. Aquí está la sutura sagital, que está justo al medio, en orientación paralela al plano sagital. Y aquí vemos los puntos que le comentaban antes. Por ejemplo, la unión del frontal más los parietales va a dar origen al bredma, y la región posterior va a dar origen al lambda, que da entre el parietal y el occipital. Aquí hay otro punto importante que se llama el vértex. El vértex es el punto más alto de la cabeza, que es donde uno debería tomar la medida
desde la estatura corporal, desde el vértex hasta los pies. Y por dentro vamos a encontrar que tenemos el hueso frontal, ¿cierto? En su cara endocranial, los huesos parietales en su cara endocranial, donde se ve muy bonito el surco de la arteria meninge media, y al último, la sutura landoidea, que tiene la unión con esa porción de la escama del occipital. La cabeza fetal, de importancia para ustedes en el aspecto clínico, como pueden ver, el frontal al principio son dos huesos, uno derecho y uno izquierdo, y después aquí termina osificándose, formando un solo hueso, y por eso lo consideramos que es un hueso impar. Pero en el desarrollo, nosotros tenemos dos huesos, y después termina osificándose por completo y formando una sutura acá que se llama la sutura metópica. También es importante destacar que el tamaño en la cara, aparte que uno nace sin diente, bueno, hay bebés que han nacido con dientes, pero en lo general uno nace sin diente, la cara es bastante pequeña. ¿Y por qué la cara necesitamos que sea pequeña? Para que la bobita pueda afectar bien su cabeza y pueda pasar por el canal de parto. Otra condición importante que encontramos acá es que, por ejemplo, también la mandíbula es doble. Tenemos una mandíbula derecha y una izquierda a través de una sínfisis unida, que es un cartílago. Y este cartílago se termina osificando y forma un puro hueso que es la mandíbula. Entonces casi todos los huesos se forman de manera o forma par y después se terminan uniendo en la línea media. No todos, porque hay un temporal derecho y un temporal izquierdo que no se unen en la línea media, pero siguen siendo pares. Acá vemos también otra cosa importante que destacar en la cabeza fetal, que son las fontanelas. La fontanela es un tejido conectivo, denso, irregular, que permite unir un hueso con otro en el neurocráneo. Y es una membrana esto. Esta membrana se encuentra entre los huesos del neurocráneo. Entonces, esta membrana, que está en la región más anterior, tiene por nombre fontanela efenoidal o también conocida como fontanela térica. Por eso que en el futuro después se llama terion. Acá encontramos la fontanela astérica, también conocida como fontanela mastoidea porque tiene relación con el proceso mastoideo. Tenemos una fontanela anterior, también conocida como bregmática, porque da origen después al bredma. Y tenemos una fontanela posterior, también conocida como landoidea, que va a dar origen al lambda, al punto cranométrico lambda. Tanto la fontanela fenoidal, como la fontanela mastoidea, como la fontanela posterior, se cierran alrededor del segundo o tercer mes por nacimiento. Mientras que la fontanela anterior se cierra cerca de los 18 meses, o sea, al año y medio. ¿Por qué ocurre eso? Porque la cabeza tiene que crecer proporcionalmente y tiene que darle espacio al cerebro para que crezca. Entonces, a medida que va creciendo el cerebro, la cabeza se va acomodando al cerebro. No se acomoda la cabeza ósea no se acomoda el cerebro a la cabeza ósea, sino que la cabeza ósea se acomoda al cerebro. Entonces, si esta se cierra tempranamente, la cabeza va a quedar pequeña y produce lo que se llama la microcefalia. De una visión superior, aquí vemos lo que es la fontanela anterior, también conocida como bregmática, que comúnmente en el lenguaje coloquial nosotros la conocemos como la mollera. Y en la región posterior vamos a tener la fontanela posterior, conocida después también como la fontanela landoidea, lo que va a determinar después formando el punto lambda. En una visión inferior, acá vemos cómo también la escama del hueso occipital está separada de la otra región del hueso occipital, que esta es la porción lateral. Después termina osificándose de por medio y forma un puro hueso. ¿Por qué? Porque ocurre que los huesos de que forman la base del cráneo son principalmente de origen endocondral, mientras que los huesos que forman el neurocráneo y el viscerocráneo son huesos de origen más membranoso. Entonces la cabeza tiene un origen mixto, tanto membranoso como endocondral. Aquí vemos la articulación temporomandibular, el punto de unión que existe entre la mandíbula y el hueso temporal, donde va a tener una cápsula articular y va a tener ligamentos de refuerzo, tanto medial como lateral, pero el más potente es el lateral, que se llama el ligamento lateral de la articulación temporomandibular. Y eso permite la unión entre la mandíbula con el hueso temporal. También va a tener algunos ligamentos asociados, como el ligamento mandibular, que va desde el proceso estiloide hasta la mandíbula. Y esto permite mantener al hueso unido al otro hueso. Eso es una articulación de tipo sinovial condilia, y como son dos, derecha e izquierda, es una articulación bicondilia. De una visión interna en un corte sagital,
Aquí lo estábamos viendo por lateral, aquí lo vemos por medial. Vemos que se asocia a otro ligamento, que es el ligamento fenomandibular, que va desde el esfenoide hasta la mandíbula. Entonces vemos el ligamento fenomandibular y el ligamento estilomandibular, que permiten generar un punto de fijación de la mandíbula hacia huesos aledaños, como por ejemplo el temporal y el esfenoide. Mientras que la cápsula articular por fuera está reforzada por un ligamento que se llama el ligamento temporomandibular. Adentro de la articulación vamos a encontrar un disco articular. No es un menisco, es un disco, que permite darle congruencia a esta articulación. Cuando la mandíbula quiere descender, o sea, quiere haber una apertura mandibular, como la vemos acá, también conocida como abducción, este disco se desplaza acompañando al cóndilo y se coloca en este tubérculo, que es el tubérculo articular, y la cabeza de la mandíbula queda convexo con convexo cuando está en apertura. Entonces, cuando está en apertura, esta mandíbula es bastante débil, su articulación. Por eso que los boxeadores siempre pelean, aparte de ponerse el protector bucal, pelean con la boca bien cerrada, porque si la boca les pilla abierta, aparte del luxar de la mandíbula, le genera un golpe de esta región de la mandíbula hacia superior, al temporal, y ahí está asociado también al oído medio, porque ahí pueden ver el meato, el poro, pero en el fondo es el meato auditivo externo. Entonces está muy cercano al oído medio, y el oído medio tiene que ver con el equilibrio. Entonces, si yo estimulo fuertemente aquí con un golpe, puedo perder el equilibrio. Entonces, cuando esto permite la apertura, esto se desplaza hacia adelante. Y ahí permite que se abra. Es una doble sinovial, como pueden ver, hay sinovial arriba y sinovial abajo. Y ahí hay líquido sinovial y ahí se ve parte de la cápsula articular. Entonces, la mandíbula va a tener varios movimientos. Va a tener movimiento de depresión, elevación, apertura o cierre, o también llamada abducción y aducción. ¿Con cuál me quedo? Prefiero quedarme con elevación y depresión, que es lo más fácil de aprender. También tiene movimiento de protrusión cuando la mandíbula se dirige hacia adelante, o retrusión cuando se dirige hacia atrás. Y por último tenemos un movimiento que es de lateralización, que se mueve tanto a la derecha y a la izquierda, y eso se llama diducción. Toda la conjugación de estos movimientos genera la masticación. Y ya cerrando, nos encontramos con la artrología, o sea, el tipo de articulaciones que encontramos dentro de la cabeza. Principalmente, ¿qué tipo de articulaciones? Fibrosa. ¿De qué tipo? Sutura y confosis. Como ocurre la dentada, por ejemplo, entre los huesos parietales, hay otras más, plana, por ejemplo, entre los huesos nasales, escamosa, como ocurre entre el hueso temporal y parietal, específicamente, equindilesis, una articulación única entre el hueso fenoide y el vómer, esto a modo de resumen, la fibrosa confosis, ¿cierto?, que se da entre las piezas dentarias y el hueso maxilar o la mandíbula, dependiendo de dónde esté ese diente, cartilaginosa, principalmente la sincondrosis, que están en la base del cráneo en el periodo infanto-juvenil o infanto-puberal, como por ejemplo ocurre entre el esfenoide y el occipital, que después termina osificándose y prácticamente esto se transforma en un puro hueso. Aún así, identificar el esfenoide y el occipital, pero terminan bastante osificados. Que cuando la sincondrosis se osifica pasa a llamarse sinostosis. Y sinoviales, principalmente la ATM, articulación temporomandibular, que es bicondilia, y la articulación de los osículos del oído, porque también, aquí no lo mencionamos porque eso se pasa en el capítulo oído, pero también en la cabeza ósea tenemos estos osículos, que son los huesecillos del oído. Y ahí tenemos articulaciones de tipo sinovial como celar y esferoidea, que lo vamos a ver en su momento. Y por último, la articulación atlanto-occipital, o sea, la articulación entre el occipital y el hueso, entre el occipital y el hueso atlas, que es el primer hueso de la columna vertebral. Y también una articulación bicondilia, porque el occipital tiene dos cóndilos, y el del atlas tiene dos receptores condilares, que son cavidades condilares. Son hartos huesos, ¿cierto? Bastante huesos. Así que a estudiar, a repasar, para que les vaya bien. Y cualquier consulta o duda ya saben dónde la pueden realizar.